realmente es un honor participar en este acto de inauguración de lo que es el diciembre europeo, unas jornadas, un conjunto de actividades que organiza el Centro de Documentación Europea de la Universidad de Valencia, y todavía más si es hacerlo con un conferenciante tan distinguido como es don Joaquín Almunia, que nos acompaña hoy. Quiero excusar la asistencia del señor rector, al cual también le hemos invitado, pero en este momento está en la calle nave de la medalla de oro de la universidad. Le doy la palabra al profesor Julio Tamayo en primer lugar. Muchas gracias, señor decano. Buenos días. Voy a intentar serlo muy breve. Simplemente decirles que les agradezco mucho su asistencia, tanto alumnos, profesores, representantes de instituciones que están hoy aquí, y por supuesto a nuestro conferenciante invitado, don Joaquín Almunia, que abre un ciclo que está organizando el Centro de Documentación Europea con otras instituciones en la Comunidad Valenciana. El Centro de Documentación Europea tiene en este momento más de 30 años, prácticamente es la buena entrada de España en la Unión Europea, cuando poco antes se abre también la oficina de representación, y a partir de ahí se crea el Centro de Documentación Europea. Es una institución modesta, nosotros no nos atrevemos a organizar un semestre europeo, pero al menos vamos a intentar organizar un mes al año donde tengamos actividades europeístas concentradas, donde el mundo de la cultura y también en el mundo universitario puedan interactuar, y eso consiste en lo que hemos denominado Diciembre Europeo, donde tendremos exposiciones culturales, tendremos debates, tendremos mesas redondas, tendremos talleres y tendremos también cine europeo, por supuesto. Y quisiera mencionar las instituciones que se coordinan con el Centro de Documentación, que son el Instituto Francés, el Colegio Mayor Rector Peset, el Vicerrectorado de nuestra Universidad de Internacionalización, también el Vicerrectorado de Cultura, del cual depende el Centro de Documentación, el Ayuntamiento de Valencia, Europa Direct y, por supuesto, la Generalitat Valenciana a través de su delegación del Consejo para la Unión Europea y las relaciones exteriores. Yo no voy ahora a glosar la figura de nuestro conferenciante, no voy a hablar de su currículum, pero bueno, no voy a evitar tampoco contar una pequeña anécdota, porque nos conocemos, él nos acordará por supuesto, pero hace ahora algo más de 23 años. En aquel momento estaba yo en Moncloa, en el Departamento de Economía, lo que hoy se llama la Oficina Económica del Gobierno, y ahora estos temas, estábamos con la crisis del SME, los temas de macro y temas europeos, y en mis ratos libres, que prácticamente no existían, pues estaba traduciendo la primera edición del libro de Paul de Grauwe, de Integración Monetaria, y cuando estaba ya traducido, pues a alguien, yo no fui, pero a alguien se me ocurrió que podía presentarlo Joaquín Almunia, el joven ministro en aquel momento, y bueno, pues él accedió, y en fin, para mí sí que es un recuerdo entrañable. Lo hizo en la Fundación Ortega y Gasset, y yo recuerdo que llegó, estaba ya un poco el acto empezado, y sacó Joaquín Almunia una nota, estaba a mi lado una nota, pero la nota estaba en blanco. Y en aquel momento estábamos el resto de ponentes hablando, y vamos a ver qué dice. Y él empezó rápidamente, se cogió la cabeza y empezó a enseñar ahí unas notas rápidas, y la verdad es que cuando le llegó el turno hizo una exposición magnífica de la teoría de las zonas monetarias óptimas y de los costes y beneficios de España a la hora de entrar en la Unión Monetaria. Y es algo que a mí se me ha quedado para siempre, una persona con una cabeza muy bien amoldada, que piensa muy bien. Yo creo que para mí es uno de los mejores representantes de un PSOE centrado, moderado, moderno, y que ayudó también a este país a modernizarse justamente a través del proceso de integración en la Unión Europea, y yo creo que es una de las voces más autorizadas justamente para hacer ahora un balance de este proceso de integración. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación, y paso la palabra. Muchas gracias, Pirio. Bien, pues lo primero que quería, agradecerles evidentemente a todos que estén aquí presentes. Creo que es una ocasión extraordinaria estar hoy aquí con Joaquín Almunia, pero quisiera, en nombre de la Generalitat, pues lógicamente lo primero, agradecer a la Universidad de Valencia y a esta facultad
que se sumen a este diciembre europeo, que formen parte, que lo impulsen y sobre todo que hablen de estos 30 años de integración. A mí me parece que, bueno, por cuestiones de edad que ustedes podrán comprobar fácilmente, para mí estos 30 años han sido unos años en los que ha sido una vida de transformaciones, de cambios, de ilusión, que fue la que impulsaba para lo que fue mi generación la integración en Europa, libertades democráticas, desarrollo económico, unión y relación también con otras personas en Europa. Por tanto, un cambio tremendo, ¿no? Pero lo que sí que es cierto, y por eso creo que quiero felicitarles especialmente por tomar esta iniciativa, es que desgraciadamente ha habido pocas instituciones en España que se hayan sumado precisamente a este 30 aniversario. Es posible que algunas imágenes que hemos visto en los medios de comunicación con la crisis de los refugiados, o es verdad que las políticas de austeridad que en los últimos años pues, implantaron no generaron la mejor de las imágenes ni la mayor de las ilusiones en el proyecto europeo. Seguramente eso ha impactado para que muchos no hayan querido este año quizá hablar, explicar lo que ha supuesto para nuestro país esa integración. Pero creo que tiene por eso especialmente más valor todavía el que esta universidad haya querido exponer esta realidad que, insisto, ha provocado unas transformaciones enormes en nuestro país, en las que por supuesto no me corresponde a mí entrar, pero sí que creo que hay que resaltarlas. Y a mí solo hay un dato que me impresiona mucho, y es que aparte de todos los parámetros económicos, los enormes cambios que ha habido en renta per cápita, en infraestructuras de todo tipo, de modernización del país, por ejemplo, en estos años de integración en la Unión Europea, la esperanza de vida en nuestro país ha subido nada menos que 6 años, lo cual ya es una barbaridad, estadísticamente hablando, un incremento de ese estilo, lo que supone, es un dato muy importante para pensar también cómo ha cambiado la vida de las personas en nuestro país. Y decirles también que desde luego la Generalitat en su nueva etapa está comprometida con ese proyecto europeo. He de decirles que la primera decisión que tomó el presidente Puig al llegar al Palau de la Generalitat fue poner de nuevo la bandera europea en todos los mástiles de los que había sido retirada algún tiempo antes, y quiso hacer con ese gesto simbólico pues claramente la expresión de la voluntad de que en la nueva etapa, desde luego, el compromiso europeo va a estar muy presente, porque sabemos que es absolutamente fundamental para nuestro progreso y nuestro desarrollo económico, nuestro bienestar. Desde luego, una de las personas que en este sentido estos años ha contribuido a ese cambio tan extraordinario ha sido Joaquín Almunia, y por tanto para nosotros también es una gran alegría y un honor que podamos compartir este rato con él. Muchas gracias. Muchas gracias, Joan. Yo quisiera también agradecer felicitar a Cecilia Tameridi y a su equipo, el Centro de Documentación Europea, por haber organizado esta actividad y haber traído a don Joaquín Almunia a esta facultad. También quisiera desearle la mejor de sus suertes en esta nueva condición, en esta nueva etapa que abre como director académico del Centro de Documentación Europea, sustituyendo al profesor Josep Sorribes por jubilación. No me quiero extender. Ayer estuve en un acto donde el rector decía que no había nada más peligroso que un rector con micrófono. Algunos decanos también son peligrosos. Y yo solamente quiero decir que, ahora daré la palabra al conferenciante y lo presentaré, que para todos nosotros, para los más jóvenes, no veis mucho los beneficios que ha supuesto la entrada en la Unión Europea. A mí, por ejemplo, una anécdota también a nivel personal me influyó hasta en el tema de la tesis doctoral, que la hice sobre la productividad y eficiencia del sector bancario español. Hasta entonces, y esto lo recordará muy bien los miembros de la mesa y los más mayores, hasta el año 86, mi tesis empezaba en el 86, había un statu quo bancario donde los bancos se reunían una vez al mes, no había un pacto de no agresión, no se cobraban comisiones, no había tipos de interés, los tipos de interés eran muy altos, no se remuneraban las cuentas corrientes, todos estaban muy cómodos y había una amenaza que supondría la entrada, un temor que supondría la entrada de la Unión Europea cuando se eliminaran las barreras a la entrada de banca extranjera. Bueno, pues los bancos, esto supuso un acicate para que los bancos iniciaran, antes de que se eliminara esa barrera, para que los bancos iniciaran esa competencia, una competencia muy buena para los consumidores, para la empresa y para el bienestar económico en general. Cuando se eliminó la barrera, pues no pasó nada, resulta que la banca pues, se mostró muy competitiva, pero lo que produjo aquel statu quo es que tenemos un sector bancario con el mayor
número de oficinas por kilómetro cuadrado del mundo y el mayor número de oficinas por habitante del mundo. Era la política que tenían los bancos para competir, abrir oficinas. Esto fue lo que afectó para mí. Pero yo quiero, aquí en mi papel de decano, recordar que la facultad siempre ha apostado por Europa. Un ejemplo fue la creación del Centro de Documentación Europea, como ha dicho el compañero Julio Tamarit, hace 30 años, con presupuesto de la facultad. Un centro que pertenecía, era el único patronato en el cual el decano presidía y no presidía el rector. Todos los otros patronatos de la Universidad de Valencia eran presididos por el rector, excepto el patronato del Centro de Documentación Europea. Cuando llegué como decano, tuve una reunión del Consejo del Patronato, mi única reunión y mi última reunión, porque fue la reunión para eliminar el patronato del Centro de Documentación Europea, que ahora depende del patronato general de la Fundación General de la Universidad. Por tanto, sigue el Centro de Documentación Europea, pero ahora dependiendo del patronato de la universidad. Quería decir, en presencia del conferenciante y también del público, que somos una facultad, si la universidad ya lo es, la facultad todavía más. La Universidad de Valencia es la segunda universidad europea en recepción de Erasmus, la segunda, después de Granada. Puedo decir del mundo, porque el programa de Erasmus es de Europa, queda incluso mejor. Como centro, la Facultad de Granada, la Facultad de Economía de Granada es el centro más grande de la Universidad de Granada. Solamente tiene 250 estudiantes Erasmus. Nosotros tenemos 1.200, 800 incoming y 500 que se van, son 1.300. Pues, la cifra ahora serán 750 que vienen y 500 que se van. Somos, por tanto, podría aventurarme a decir que somos el centro que más estudiantes Erasmus recibe de Europa. Esto es el prestigio de la calidad, el prestigio de la facultad, la calidad de la docencia. También me dicen el clima. Yo suelo decir que hay, sí, el clima en la ciudad es muy agradable, pero hay otras facultades y otras universidades que tienen un clima en nuestro entorno y no tienen estos datos que nosotros podemos alardear. No me quiero extender más, simplemente dar la bienvenida al conferenciante. Vino hace unos meses también, o el año pasado, a la calle La Nave, a dar una conferencia como invitado por la Fundación Caridad Blanc. Bienvenido y cuando quieras, Joaquín, estamos deseosos de escucharte. Pues muchísimas gracias, buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias al decano de la facultad, al profesor Pastor, por sus palabras y por la invitación a estar aquí en esta facultad. Muchísimas gracias al profesor Tamarit por sus iniciativas como director del Centro de Documentación y por una anécdota que me ha sorprendido, no esperaba yo. Joaquín, perdón, pero no quería presentar al conferenciante. No. Ya hablo yo. No voy a decir que es impresentable, pero es de todos conocidos. Perdóname. Está diciendo muchas gracias, incluida la anécdota que la pintaré porque no la tenía yo en mis registros. Y por supuesto muchísimas gracias a Jan Balaguch, al delegado del Gobierno de la Generalitat para los temas europeos. Nos conocemos hace mucho tiempo, nos hemos conocido aquí y en el Parlamento Europeo también, cuando yo era comisario y nos encontrábamos por Bruselas. Muchísimas gracias, felicidades por la iniciativa, a todos los que habéis tomado parte en lanzar este mes europeo. Y quiero saludar en especial a algunos amigos y amigas que tengo aquí, estudiantes, no los conozco, que soy demasiado jóvenes, pero hay algunos otros no tan jóvenes a los que conozco hace muchos años. Algunos de ellos los he encontrado en la vida política, otros en la vida social o ciudadana, y me falta un amigo que tenía yo aquí, un amigo del alma, y que desgraciadamente cada vez que vengo a esta facultad, y no la primera vez que vengo a este edificio, al antiguo, pues me acuerdo mucho de él, que es el profesor Ernest Lluch, que era muy amigo y que fue un gran profesor de esta universidad, compañero y maestro de muchos de los que siguen aquí dando clases. Bueno, tengo que hablar de 30 años de España en la Unión Europea. Tranquilos, que no voy a ir recorriendo año a año con todo lo que ha pasado. Han pasado muchas cosas, la mayoría de ellas, la inmensa mayoría de ellas, buenas para nosotros. Pero desde un plano más general, ya desde antes de entrar en la Unión Europea, éramos muchos los que sabíamos, no solo intuíamos, sino que sabíamos que abrir las fronteras y integrar a nuestro país en un proyecto que se había puesto en marcha, va a hacer ahora 60 años, con el Tratado de Roma, que se firmó en marzo de 1957,
que nos iba a ir muy bien. Cada vez que España se ha abierto, cada vez que hemos rebajado la altura de los Pirineos y nos hemos lanzado hacia el norte del continente europeo o hemos salido por el Mediterráneo, como tanta gente de estas tierras, nos ha ido muy bien. Y cada vez que hemos vuelto a cerrar las esclusas de los ríos o la barrera de la entrada del puerto correspondiente, o cada vez que hemos cerrado las fronteras que nos separan de Francia o de Portugal, pues nos ha ido muy mal. Entonces Europa, que es nuestro espacio natural, geografía, por historia, por cultura, por valores, pero además es una oportunidad inmensa que tenemos para recuperar el tiempo perdido por España, por lo menos durante los 2 últimos siglos, por no ir más atrás. Siglos de aislamiento, de ensimismamiento y de mirarnos el ombligo en vez de intentar intercambiar experiencias y aprender las buenas experiencias de los demás y compartirlas con ellos en un enriquecimiento mutuo. Entramos en la Unión Europea el 1 de enero de 1986, después de una negociación que duró 8 años, desde el inicio mismo de la democracia, inmediatamente después de las elecciones de junio del 77. Fueron unas negociaciones muy duras, pero frente a los agoreros, que siempre los hay en cualquier negociación de este tipo, en cualquier operación de apertura, implica ciertos riesgos, el que te dé el viento de cara y no solo navegar con el viento de cola. Los agoreros decían que nos íbamos a empobrecer, que los extranjeros se iban a quedar con lo que quedaba de la economía española, que nos íbamos a diluir como personalidad, como identidad. Yo creo que ha sucedido todo lo contrario. La Unión Europea, entonces llamada Comunidad Europea, ha sido para España, nos integramos siendo muy jóvenes en democracia, algunos de ellos, algunos éramos jóvenes en edad también, pero eso ya pasó, pero éramos jóvenes en democracia, y la Unión Europea, la integración en la Unión, nos ha servido de ancla, nos ha dado estabilidad, nos ha ayudado a consolidar la democracia y nos ha ayudado a profundizar en el conocimiento, en la experiencia de vivir en democracia, porque muchos países de la Europa de entonces, de los 10 Estados miembros que eran los existentes cuando entramos, junto con Portugal, tenían, para su beneficio y para nuestra desgracia, mucha más experiencia democrática que nosotros, y eso nos ha ayudado a entender mejor qué supone vivir en democracia y asentar y consolidar nuestra democracia. Y a la vez nos ha servido de guía. Es verdad que habíamos hecho ya como país cosas importantes, primero para dejar atrás la dictadura franquista y después, a lo largo de la transición, para asentar la arquitectura de nuestras instituciones democráticas, para definir nuestras ambiciones, nuestros principios, nuestros valores y tratar de irlos desarrollando con políticas y con estrategia. Desde el Estado de las autonomías hasta los primeros pasos para crear un estado de bienestar, por supuesto sanear la economía que falta le hacía, etcétera, etcétera. Pero hubiésemos cometido muchos más errores, y sin duda se han cometido errores, como en cualquier tarea política de envergadura y de alcance, hubiésemos cometido muchos más si no hubiese habido una guía de reformas que era la que nos acercaba a lo que ya habían conseguido los países que pertenecían entonces a la Comunidad Europea. Entonces esa guía que nos ha supuesto la Unión Europea a lo largo de estos años, desde mi punto de vista, junto con la estabilidad, con el anclaje en un espacio democrático, ha sido mucho más importante que lo que se suele a veces traer a colación, y yo no lo haré hoy, lo he hecho algunas veces, pero hoy no lo haré, del dinero que nos ha venido, de los fondos estructurales y los fondos de cohesión, que está bien, y nadie va a decir que no, pero eso no ha sido lo más importante. Lo más importante, desde mi punto de vista, es anclarnos en democracia y avanzar con una guía basada en las experiencias positivas de las democracias europeas que existían desde mucho antes que la nuestra en este siglo XX. Hay un libro, que ya que estamos en un ámbito académico me permito sugerir que se le eche una ojeada, salvo a un artículo mío que no merece la pena leer, pero hay otros muchos artículos de la gente que participó en el acercamiento de España hacia la Unión Europea y que ha participado activamente durante estos 30 años en gestionar los intereses de nuestro país dentro de las instituciones europeas, publicado por el Movimiento Europeo, editado por el
presidente y vicepresidente del Movimiento Europeo en España, por Eugenio Nassarre, que es el presidente, y por Francisco Aldecoa, que es el vicepresidente del Movimiento Europeo en España. Y creo que ahí hay un conjunto de datos, de información, de visiones, que es extraordinariamente útil si se quiere bajar en detalle a lo que han supuesto estos 30 años. Pero no voy a entrar en eso hoy. Basta con mi valoración muy positiva, sin nubarrones. Siempre hay errores, siempre hay carencias, incluso en algunos casos parece que puede haber marcha atrás. Ahora voy a referir a eso. Prefiero hablar de la Europa de hoy que no de lo que ha sucedido en Europa en los 30 años anteriores, pero por definirlo con una ráfaga, casi con un tuit, diré que ya no es lógico decir en España que queremos vivir a nivel europeo. Ya somos europeos, hace 30 años ya el nivel que tenemos es un nivel europeo, ya no hace falta fijarlo como ambición o como meta, sino que es lo que tenemos. Y si queremos tener más, y claro que queremos tener más bienestar, más crecimiento, más empleo, mejor empleo, etcétera, 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 tenemos que trabajar nosotros junto con los europeos. Ya no poniendo la mano así para que los europeos nos lo den, somos europeos. De los 28 países, todavía le cuento a Gran Bretaña, que formamos parte de la Unión Europea, España llegó en el puesto número 11, junto con Portugal, ex aequo, como en las clasificaciones. Del 13 al 28 son países que han llegado bastante más tarde que nosotros y que nos miran a nosotros como uno de los estados, si no fundadores, sí de los veteranos de la Unión Europea. Ya no podemos mirar a Europa desde fuera, no podemos hablar de lo europeo como algo ajeno a nosotros que está más allá de los Pirineos. Estamos a nivel europeo y nuestro nivel de renta, por cierto, está en la media de la Unión Europea. Ya no estamos por debajo. Pero dicho esto, el resto del tiempo me voy a dedicar a hablar de la Europa de hoy. Y la Europa de hoy no está en condiciones de proporcionarnos una visión idílica. Y la hemos tenido. Y hemos tenido buenas razones para tener una visión idílica o utópica de Europa como una meta a conseguir o como una meta a alcanzar hasta llegar a ese nivel europeo. Ahora ya no tenemos derecho a hablar así porque Europa está en una mala situación. Nosotros, como parte de Europa, estamos compartiendo la mala situación de otros países europeos y de otros millones y millones de ciudadanos europeos, y eso es lo que nos debe importar como reflexión, aprovechando el aniversario de estos 30 años, para los próximos 30. Para cuando todos los estudiantes aquí presentes tengan una edad, si no la misma de quien les habla, pero ya no tan alejada a la edad de quien les habla. Por lo tanto, vamos a hablar un poquito de Europa. Quiero hablar yo un poquito de la Europa de hoy. Estamos en crisis en la Unión Europea. El otro día, hace relativamente poco, el mes de septiembre, el presidente de la Comisión Europea y gran europeísta, Jean-Claude Juncker, dijo ante el Parlamento Europeo, en el debate sobre el Estado de la Unión, que se realiza todos los años en el Parlamento Europeo, igual que aquí en el Congreso de los Diputados está el debate sobre el Estado del país, o el Estado de la Nación, pues allí en Estrasburgo tiene lugar cada año ese debate, y Juncker empezó su discurso diciendo que la Unión Europea está en una crisis existencial, lo cual es muy fuerte, porque quiere decir que su existencia no está totalmente garantizada. Yo no sé si coincido con Juncker en ese punto, puedo coincidir en muchos, pero en ese quizás me parece que se pasó un poquito en la definición, pero es una crisis muy profunda, mejor dicho, son varias crisis solapadas una encima de otra y que ninguna de las cuales se ha podido resolver hasta ahora. Empezamos por la crisis económica, que empezó siendo financiera, después de la crisis económica y la recesión, en el caso de la zona euro, 2 recesiones desde el inicio de la crisis. Hay una crisis social evidente con un aumento de las desigualdades, el paro aumentó muchísimo, ahora ha empezado a disminuir en el conjunto de Europa, igual que en España, pero todavía quedan millones y millones de parados en toda Europa, más aquí que en otros países, pero en otros países también tienen cifras muy, muy elevadas de paro. Una crisis donde han aumentado las desigualdades y no solo como consecuencia
de la pérdida de puestos de trabajo y del aumento del paro, sino también por políticas fiscales que no en todos los países han generado desigualdades, pero sí en algunos países, incluido este, han aumentado las desigualdades que ya estaban creciendo como consecuencia del impacto de la globalización en algunos casos y en otros casos del impacto de la digitalización y de las nuevas tecnologías que eliminan puestos de trabajo y llevan a una polarización en la escala salarial y en la escala de bienestar de nuestras sociedades, cosa que los europeos no estábamos acostumbrados. Vivíamos durante décadas, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, los países que ganaron la guerra o que eran democracias desde entonces, y otros nos enganchamos a ese tren más tarde, pero llegamos a coger ese tren, estábamos acostumbrados a reducir desigualdades y ahora resulta que han aumentado y en algunos casos han aumentado mucho. Pero esa es la crisis económica y social, pero hay más. Hay una crisis de conflictos justo al otro lado de nuestras fronteras, conflictos bélicos, en algunos casos Siria es el ejemplo más dramático, pero no es el único, desde Ucrania hasta Marruecos, por todos los países que tienen frontera común o que están cerca de la frontera común de todos los europeos, podemos encontrar desde conflictos bélicos a situaciones muy dramáticas que no han llegado a conflicto bélico, pero que generan cientos de miles o millones de desplazados y que provocan, a su vez, una presión en nuestras fronteras para gente que, con toda la razón del mundo, dice: si no puedo vivir en mi país, donde quiero entrar es al territorio que está al otro lado de la frontera europea para vivir en Europa y ser acreedor, beneficiario, si se puede llamar beneficiario, del derecho de asilo y refugio, que es un principio básico de la concepción de una democracia como la concebimos los europeos, y de los derechos humanos y de todas las garantías para los ciudadanos, con independencia de donde hayan nacido o donde trabajen o donde hayan trabajado antes. Y eso provoca en Europa una crisis que no está todavía resuelta, porque hay países europeos que no están jugando en el sentido que indican los valores europeos y están creando unas tensiones, han creado unas tensiones internas que ya no son las tensiones norte-sur, que siguen existiendo entre países acreedores y países deudores como consecuencia de la crisis, entre países de la periferia de la zona euro que tienen una situación económica y social muy mala, dramática, que han sufrido y siguen sufriendo muchísimo más que otros países, sino que ahora a eso se ha añadido una crisis este-oeste entre países de los que llegaron a la Unión Europea en 2004 o 2007, que no entienden que ellos deban corresponsabilizarse en la política de asilo y refugio que la Unión Europea ha definido y que quiere aplicar. Y hay otros países que les gustaría aplicar esa política, pero tienen miedo sus gobiernos porque los populismos xenófobos están creciendo y entonces piensan que si abren demasiado la espita para aplicar lo que hemos decidido que debíamos aplicar como europeos, pues van a perder elecciones y van a dar paso a gobiernos de signo populista xenófobo. A todo eso se añade, por añadir no todas las crisis que me ocurren, pero las que considero más relevantes, el que los británicos han decidido irse. Frente a una Unión Europea que ha tenido como una de sus políticas más atractivas la capacidad de ir integrando países que empezaban sus transiciones democráticas, países que no se habían sumado al principio al proyecto europeo y que han ido entrando, por ejemplo los países escandinavos, que no estaban en el principio pero entraron en la Unión Europea convencidos de que también a ellos les beneficiaba, el propio Reino Unido, que había entrado en el 73 y había refrendado la entrada 2 años más tarde en un referéndum en el 75, ahora resulta que el Reino Unido se va. Entonces tenemos puesta en el congelador la política de recibir nuevos miembros, porque los gobiernos temen que más ampliaciones puedan crear adicionales tensiones a las ya generadas por la crisis, y tenemos a un país que no es el más pequeño de todos, es la segunda economía de la Unión Europea en la actualidad, y miembro del Consejo de Seguridad, con una capacidad de defensa enorme, con mucha influencia en el mundo, porque su imperio británico todavía está latente en algunas zonas del mundo, un idioma que domina el
panorama europeo como lengua común, el inglés. Bueno, pues eso han decidido que se van. Entonces, tanta crisis acumulada una encima de otra somete a la Unión Europea a tensiones muy fuertes, somete a los líderes europeos a presiones que no están siendo capaces de administrar con perspectiva de futuro, sino que más bien están generando actitudes defensivas en muchos de esos líderes, y se ha abierto la duda de si este proyecto europeo ha llegado a donde podía llegar y va a empezar a dar marcha atrás, aparte de la salida de los británicos. Yo no lo creo, pero la pregunta está formulada y hay razones para entender que quienes la formulan lo hagan en público y no se la callen y se queden en su casa con esa duda. Por lo tanto, una situación muy complicada. Nosotros, que nos hemos beneficiado tanto de participar en el proyecto europeo durante las 3 últimas décadas y que nos ha servido de tanto, también tenemos nuestra crisis. No me voy a detener en ello, hoy no toca hablar de eso, como se ha puesto de moda decir, pero el otro día, el día de la apertura solemne de la legislatura, se contaban en los escaños algo así como un 30% de los miembros del Congreso de los Diputados, 30%, que no parecían estar muy de acuerdo con el sistema que deriva de la Constitución de 1978. Y todavía hoy o ayer, no me acuerdo si era esta mañana o ayer por la tarde, leía que hay diputados elegidos gracias al sistema generado y desarrollado a partir de la Constitución de 1978 que no van a ir el próximo día 6 a la fiesta que celebra el aniversario de la aprobación de la Constitución hace casi 40 años. Eso significa crisis. No voy a entrar en detalles, pero significa que hay crisis también aquí. Por lo tanto, las crisis se solapan en Europa y nosotros estamos con la nuestra. No somos el único país con problemas, ni mucho menos. Hay otros que tienen más problemas que nosotros, pero no estamos excluidos de esos problemas. ¿Quién plantea alternativas a la situación actual? Que tiene alternativas. Esto no... Como es una situación que no se va a sostener donde estamos, o avanzamos o cambiamos de rumbo. O si no hacemos nada, corremos el serio riesgo de dar marcha atrás. Bueno, los británicos han planteado la suya, irse. Y es verdad que Gran Bretaña siempre ha tenido desde el principio, incluso desde antes de ser miembros de pleno derecho de la Comunidad Europea en 1973, desde antes, en los años 60, ya eran un país muy especial. El primero que habló en términos políticos de los Estados Unidos de Europa como proyecto deseable al final de la Segunda Guerra Mundial fue Churchill, primer ministro británico importantísimo, probablemente el más importante del siglo pasado para Gran Bretaña. Pero se cuidó muy bien de decir: a ustedes les interesa avanzar hacia los Estados Unidos de Europa, pero Gran Bretaña no participará en ese proyecto. Bueno, al final, a su vez son pragmáticos, son poco europeos, poco pro-europeos, pero pragmáticos, decidieron que había que meterse, porque aquello no descarrilaba, iba avanzando, y se metieron. El general de Gaulle les trató de frenar, pero al final se metieron en el año 73. Lo convalidaron en el 75, pero ahora han llegado a la conclusión, en el referéndum de junio de este año, que prefieren irse. Al día siguiente, comprobar el resultado, empezaron a ver qué significa eso de irse, y están encontrando serias dificultades para saber cómo quieren irse y qué quieren mantener de aquello que han tenido durante todos estos años de miembros de la Unión Europea. Y tienen una discusión, con perdón si hay algún pro-anglosajón acérrimo, una discusión caótica. Porque cada uno dice una cosa, de entre los que estaban a favor del Brexit. Unos quieren estar en la Unión Aduanera y otros no, unos en el mercado interior y otros no. Unos quieren que la City de Londres no pierda nada y otros dicen que no les importa que la City de Londres, la mayor plaza financiera europea y prácticamente mundial, pierda parte de los privilegios que tiene por ser, por ejemplo, la plaza financiera más importante con diferencia del euro, moneda en la que no participa. Y así van descubriendo ventajas que han ido consolidando gracias a su presencia en la Unión Europea, pero ahora han decidido irse y no saben ni cuándo van a pedir irse, parece que lo harán en marzo, pero todavía no han decidido la fecha, ni en qué condiciones quieren salir,
ni cómo van a negociar la salida, ni qué es lo que harán el día siguiente a su salida. ¿Qué quieren ser? No lo sé. Pero bueno, esa es la alternativa británica. Desde mi punto de vista, a nosotros nos crea problemas serios también, pero los mayores problemas caen de su lado. Ayer lo repetía Mario Draghi en una entrevista que hacía en El País. Mario Draghi de economía y de estas cosas sabe bastante. Y decía, no, los británicos van a perder más que los problemas que nos genera el que se vaya un miembro tan importante como Gran Bretaña. Pero hay que aceptar ese debate, porque si se va a Gran Bretaña, la respuesta europea, la respuesta a la Unión Europea no puede ser de aquí no sale nadie, cerramos las puertas y ni entra ni sale nadie, como en aquella película de Buñuel, del Ángel Exterminador. Eso no puede ser. Hay que decidir, oye, si estos han decidido irse, ¿qué hacemos para convencer a los que pueden dudar de que se queden y para avanzar para que esas dudas, que van a seguir existiendo en algunos países europeos, desaparezcan? Eso es la tarea que tenemos los proeuropeos, pero sabiendo que hay alternativas diferentes, que hay quien va a seguir diciendo que prefiere irse. Vamos a ver si los británicos no les dan argumentos adicionales, sino al revés, viendo la experiencia británica, se moderan las tensiones de aquellos que dicen que querrían irse del euro o de la Unión Europea en su conjunto. Pero tenemos que trabajar para eliminar esas dudas y para ofrecer perspectiva de futuro a Europa y a los europeos, a los ciudadanos europeos que quieren que los valores europeos se consoliden, se reafirmen y no se cuestionen por gobiernos como el polaco o el húngaro, que quieren que los valores europeos no se cuestionen con una política de inmigración o de asilo y refugio impropia de lo que hemos considerado siempre nuestra concepción de la dignidad humana, de la ciudadanía, de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Tenemos muchas tareas por delante. Hay que aceptar ese debate y apostar por seguir adelante en la integración europea y ver Europa de cara al futuro con la misma ilusión con la que lo veíamos en España hace 30 años, pero con argumentos y con razones que no pueden ser los mismos que los de hace 30 años, entre otras cosas porque buena parte de aquellas ilusiones ya las tenemos convertidas en realidad, y la realidad no vale como proyecto de futuro, la realidad es la actualidad, no nos vale como proyecto de futuro. ¿Qué razones hay para apostar de nuevo por Europa? O para renovar y proyectar hacia el futuro la apuesta por Europa. Yo creo que es una pregunta muy relevante para celebrar este aniversario. Decía Joan Calabuig que ha habido quienes, a la vista de los líos que tenemos, de los problemas, de las dudas, de las tensiones, que han preferido pasar un poquito de largo por este aniversario. Yo creo que hay que hacer lo contrario. Los aniversarios del 10º aniversario de la entrada o del 20º aniversario de la entrada eran música celestial, inciensos y dinero que venía a través de los fondos de cohesión y muy poco más. Y algunos de ellos los protagonizaba un gobierno de mi partido o un gobierno en el que yo mismo estaba presente, no me acuerdo. No estaba presente ya, pero era de mi partido. Pero no estamos en una época en la que las cosas se resuelvan con incienso y con música celestial de fondo. Hay que dar argumentos y razones. Y los hay, y desde el punto de vista, muy poderosos. Lo cual no quiere decir que los argumentos de hace 30 años o de hace 60 años de los que empezaron el proceso ya no valgan. El proyecto europeo como proyecto de paz y de reconciliación para eliminar la guerra en nuestro territorio sigue siendo de una extrema actualidad, más ahora que tenemos conflictos muy cerquita. Y tenemos que volver a darnos cuenta de que la paz no es algo garantizado para siempre, que hay que trabajar para consolidar la paz y para eliminar el riesgo de guerra y de conflictos entre nosotros. Que la historia de Europa, hasta el siglo pasado, año 1945, ha sido una historia de guerra tras guerra tras guerra entre todos nosotros. Unas veces unos de un lado, otros del otro, de todos. La Unión Europea, el proyecto de integración europea ha eliminado eso. Eso sigue siendo extraordinariamente válido, vigente. Los derechos humanos, la democracia, las libertades, por supuesto, no voy a entrar en eso. ¿Qué razones adicionales hay? Bueno, económicas. Hay dificultades económicas. Pero la mayor dificultad económica, el origen de las dificultades económicas que tenemos es que no crecemos. No hay crecimiento. Como se explica en las facultades económicas, el crecimiento, según la función de producción, tiene que venir de la fuerza de trabajo
empleo, y empleo cualificado, que aporte valor y que sea capaz de generar valor, capital humano, tecnología, productividad, innovación, todo eso necesitamos. Y nos falta casi de todo para poder crecer más. Tenemos envejecimiento progresivo, en algunos países ya muy acelerado, en el nuestro vamos un poco más atrás, pero nos llegará dentro de pocos años el impacto fuerte del envejecimiento. El envejecimiento exige recuperar una fuerza de trabajo dinámica que se va jubilando, y si no se genera por la demografía interna, hay que mirar por ahí fuera y ver que hay fuerza de trabajo disponible, pero ver cómo se maneja una política de inmigración que conforme a nuestros intereses y a nuestras necesidades, y a la vez evitando darles pábulo a los xenófobos y a los extrema derecha, que tratan de ver en cualquier inmigrante a un enemigo, que nos quita puestos de trabajo. Aquí lo que no va a haber es trabajadores para ocupar los puestos de trabajo necesarios y posibles si no se recupera la dinámica demográfica, si no se recuperan tasas de natalidad y fecundidad, sabes cómo hacerlo, y si entre tanto no se sigue contando con una fuerza de trabajo disponible en la inmigración. Y dentro de Europa, el mercado interior, la libre circulación, es un instrumento fundamental para conseguir ajustar la oferta y la demanda de trabajo de forma suave, gradual, y de forma que evite los conflictos que se han generado en algunos casos. La Unión Económica y Monetaria, el euro, es un instrumento imprescindible para crecer de manera sostenible, para crecer sin desequilibrios que frenen el proceso de crecimiento con estallido de burbujas o con frenazos y con recesiones. Lo que pasa es que la Unión Económica y Monetaria tiene que ser completada, no está completa. Hay que avanzar en una unión fiscal, económica, todo lo que se dice en los informes, pero que no se decide políticamente más que en pequeñas dosis. Hay que reforzar el control de las fronteras exteriores, pero sin establecer barreras y muros, sin un control racional de las fronteras exteriores para garantizar seguridad interna, por ejemplo, contra el terrorismo internacional. En los últimos años ha hecho grandes destrozos dramáticos en una serie de países y ciudades europeas, y hay que reforzar nuestra capacidad de asegurar nuestra propia seguridad de cara al exterior y de contribuir a la seguridad de nuestros vecinos, actuando fuera de nuestras fronteras en materia de seguridad, que no solo es defensa, pero que también es defensa. Otro de los elementos de incertidumbre es Trump. Incertidumbre con nubarrones negros. Trump ha dicho que él no tiene por qué llevar a Estados Unidos a seguir ocupándose de la seguridad de los europeos. Más o menos lo ha dicho así, a su manera. Es verdad que mañana puede lanzar un tuit diciendo lo contrario, pero me temo que lo que ha dicho de que no está dispuesto a pagar por nuestra seguridad es lo que de verdad cree. Y nosotros tenemos que garantizar nuestra seguridad. Y nosotros no podemos hacerlo, sería iluso hacerlo cada país por separado. Hace poco en un debate en París estaba uno de los ponentes, era Jean-Claude Juncker, antes citado también, el presidente de la Comisión, y un poco al lado del primer ministro francés, de Manuel Valls. Y Manuel Valls, buen amigo y además catalán, pues como buen jacobino francés decía, bueno, el ejército francés, la seguridad francesa, la Force de France y todo eso. Y Juncker le miraba y le dijo, bueno, el ejército de Luxemburgo también está dispuesto a contribuir a la seguridad europea. Dice, somos 71, contando al ministro de Defensa. Eso es llevar a la caricatura la situación de cualquiera de nuestros países, incluidos los que todavía se creen grandes. Son Gran Bretaña, que se está yendo, y Francia. Se creen grandes porque tienen el poder nuclear, pequeñitos, pero lo tienen, y porque están en el Consejo de Seguridad. Pero eso no es válido. Grecia, a pesar de sus dificultades, es el país probablemente que más gasta en proporción a su PIB en defensa, porque tiene una tensión con Turquía, que tal como va Erdogan, y con todo lo que hay de Turquía hacia el este, pues se puede entender que los griegos digan, oye, yo necesito tener
una fuerza militar, porque yo estoy en primera línea de los riesgos para la seguridad no solo griega, sino europea. ¿Quién piensa que Grecia, por su cuenta, con sus medios, puede asegurar no ya la defensa de otros europeos, sino la de ellos mismos? Es imposible, hay que unir. Y quien dice seguridad, dice control de fronteras, pero también dice, por supuesto, en lucha contra el cambio climático y también en reducir la inseguridad que genera la dependencia energética y también en desarrollar un mercado amplio de 500 millones de habitantes, o de 430, si se van los ingleses pronto, que permita a las iniciativas en sectores innovadores, en tecnologías punta, etcétera, etcétera, desarrollarse con un mercado sin barreras, que es lo que permite un mercado interior más pequeño en población y de un nivel económico no muy diferente, que es el de Estados Unidos, pero como plataforma tienen ese mercado interior sin barreras de 300 millones de habitantes, que es la gasolina con la que despegan los cohetes de Google, Amazon, Facebook y todos estos grandes campeones que luego vienen aquí ya con todas las vitaminas tomadas y vienen a quedarse también con el mercado europeo. Tenemos todo ese tipo de tareas, pero tenemos una tarea más, que es políticamente muy complicada, pero que es imprescindible, que es que todas las decisiones que los proeuropeos decimos que hay que tomar en Europa para seguir avanzando, para defender nuestros intereses en todas aquellas áreas en las que nuestros estados respectivos ya no son capaces de garantizar resultados eficaces, entonces hay que hacerlo de forma democrática. Y no es fácil. En teoría, la Unión Europea toma decisiones democráticas. Los gobiernos son gobiernos democráticos, están elegidos en cada uno de sus países, respaldados por su Parlamento. El Parlamento Europeo lo elegimos todos los electores que queremos votar. Por desgracia, no todos votan, pero la mitad votamos en las elecciones europeas y ahí tenemos representantes directos. Y luego está la Comisión, que es un órgano sui generis, que es responsable políticamente ante el Parlamento. Y no solo la Comisión colectivamente, como colegio de comisarios, sino cada comisario a título individual es responsable políticamente ante el Parlamento Europeo. Pero los ciudadanos no lo perciben así. Los ciudadanos ven que Bruselas es una especie de magma donde no se sabe realmente quién manda, y en todo caso si alguien dice yo sé quién manda, dicen a la señora Merkel que vive en Berlín y no vive en Bruselas, o a Mario Draghi que vive en Frankfurt y no vive en Bruselas. Y eso no es así, pero no se ha explicado por qué no es así y no hemos puesto en marcha las medidas de transparencia, de lo que llaman los anglosajones accountability, rendición de cuentas, de contacto entre los representantes y políticos a nivel europeo, incluyo ahí los gobiernos nacionales que toman decisiones en el Consejo, presidentes, jefes de Estado y de Gobierno, ministros, etcétera, no dan cuenta de la misma forma ante sus ciudadanos como lo harían si esas mismas decisiones se estuviesen tomando en sus respectivos parlamentos, en sus respectivos gobiernos. Es más, la mayoría de los líderes políticos hacen una cosa que todavía introduce más tinta de calamar en cómo funciona a los ojos de los ciudadanos europeos la democracia europea. Es que ellos toman las decisiones, los gobiernos, la mayor parte de las decisiones importantes se siguen tomando por los gobiernos, en el Consejo Europeo, o en el Eurogrupo, o en el Ecofin, o en el Consejo de Ministros de Transporte, de lo que sea, pero en cuanto salen de la reunión, y a veces antes de que la reunión haya acabado, bajan a la rueda de prensa con la prensa de su país, no con la prensa de los demás países. Cada ministro y cada presidente de gobierno intenta hablar solo a la prensa de su país, a la que a veces les han llevado en el mismo avión para que estén allí y lo publiquen no al día siguiente, sino en directo, en internet, en el online, y les cuentan que son ellos los que han ganado, todos los demás han perdido, o dicen que esa decisión pues no les compromete igual que les comprometería una decisión en su respectivo país. Es lo que se llama el blame game, el juego de echar la culpa a Bruselas. Y eso, claro, es destructivo, porque bastantes dificultades hay para comunicar cuestiones complejas a opiniones públicas que están alejadas y que
no hablan el mismo idioma de aquel en el que se ha adoptado la decisión y están pensando en otras cosas más cercanas, si además quienes toman la decisión, las decisiones más importantes, distorsionan la comunicación diciendo que son ellos los que han ganado, todos los demás han perdido, o que esa decisión que ellos han tomado se les ha impuesto por los demás, entonces no hay forma de que los ciudadanos vivan con normalidad democrática la relación con sus representantes y con sus respectivas autoridades. Y ese es un problema que tenemos muy serio en Europa. Y se ha ido haciendo cada vez más grave a medida que la integración europea ha ido profundizándose y a medida que los temas sobre los cuales se adoptan decisiones a escala europea son temas que hasta hace poco tiempo formaban parte en buena medida de la agenda política nacional. Y ahí tenemos un problema de comunicación, pero que no solo de comunicación, es un problema de funcionamiento democrático, que es la barrera principal para poder avanzar en aquello que tenemos que avanzar necesariamente en el ámbito europeo, en los temas que he dicho antes, y probablemente me he dejado alguno en la cartera. Y este es el asunto que tenemos por delante. Si no lo resolvemos, es muy difícil que seamos capaces de superar esas crisis solapadas y es muy difícil que podamos avanzar en coherencia con nuestros valores y que no estemos mirando a derecha, izquierda, para adelante y para atrás, sobre todo para atrás, a ver si hay argumentos demagógicos, de populistas de extrema derecha, de xenófobos, etcétera, que nos empiezan a socavar lo que considerábamos dado, garantizado y conquistado, que es el sistema europeo que tanto nos ha gustado hasta ahora. Bueno, pues eso es la situación. Yo creo que lo más urgente es encontrar crecimiento económico. No es fácil, pero no lo encontraremos cada uno por nuestro lado. Hay que encontrarlo avanzando, completar la Unión Económica y Monetaria y dándole perspectiva a las potencialidades, a las capacidades potenciales del euro y de la zona monetaria única, avanzando en la Unión Económica, la Unión Fiscal, etcétera. Tenemos que avanzar en seguridad, porque si no la gente va a tener miedo y va a tener tendencia a replegarse detrás de la frontera que se supone que les va a proteger, pero no les va a proteger nunca más, porque eso ya forma parte del mundo anterior, del mundo de ayer, como decía Stefan Zweig, y por lo tanto hay que encontrar soluciones políticas. El proceso europeo es un proceso político. Habla en jerga técnica muchas veces, demasiadas veces, pero al final lo que lo mueve, el motor que tiene y las perspectivas que abre son políticas. Reforma de los tratados, y voy acabando. Es una solución fácil. Como estamos en una facultad económica se puede decir, es una solución normalmente de los juristas. Dice, tenemos un problema, vamos a ver si reformamos el tratado. Bueno, los tratados son muy importantes, igual que las constituciones, por supuesto, pero no resuelven todo. La simple reforma de la letra no resuelve lo que se deriva de esa letra después en el ejercicio de la actividad política, de las decisiones políticas, y en este momento además reformar los tratados en los aspectos importantes, por ejemplo, para introducir mayores garantías democráticas en el proceso de toma de decisiones, sería extraordinariamente complicado porque una reforma importante implica referéndums en 28 países, incluso cuando se vayan los ingleses en 27. Y nadie garantiza de que alguna cuestión importante vaya a poder ser ratificada simultáneamente en un periodo de tiempo corto por 27 parlamentos. Por lo tanto, si queremos ser eficaces, si queremos actuar ya y no esperar a ver si cambian las condiciones, porque no se sabe qué fenómeno atmosférico, hay que entrar a hacer política con el marco institucional actual, con el marco actual definido por los tratados, pero con voluntad política, con determinación, con voluntad política. Y la política, como el otro día me decía un antiguo jurista muy importante del Consejo Europeo, uno de los que estuvo detrás de todo el proceso de la Constitución Europea, que visitó Madrid, me decía, pero es que las cosas que no podemos resolver los juristas las tienen que resolver los políticos hablando, comunicando, marcando perspectivas, explicando las cosas, no ocultando las cosas, sino explicándolas. Y es verdad que vivimos en una situación que se nos hace muy fácil mandar un mensaje por el móvil, pero hay cosas que no se pueden explicar solo por mensajes de móvil, por tweets o en el Facebook particular de cada uno, sino que hay que entrar en contacto con la gente y desarrollar un poco más, porque las cosas son complejas, las cosas no son fáciles, las
los populistas que simplifican los problemas y todavía simplifican mucho más las realidades, nos están engañando. Eso no resuelve las cosas, por lo tanto hay que trabajar políticamente, y trabajar políticamente implica repetir, explicar y profundizar en las razones de fondo. Las razones de fondo estaban en el origen de la integración europea, ya citaba antes, la paz, la reconciliación, la reconstrucción económica del continente. Las razones de fondo estaban en nuestra apuesta por Europa hace 30 años, o hace 37 años cuando empezamos las negociaciones, y las razones de fondo tienen que volver a aflorar y tienen que volver a ser explicadas, desarrolladas y clarificadas en un momento tan difícil como el que estamos viviendo, no solo en la Unión Europea, sino en cada uno de los países y en cada uno de los territorios de la Unión Europea, como bien sabemos aquí. Y eso es lo que quería decir. No sé si me he pasado de tiempo, pero en las preguntas que hagan ustedes, o hagáis vosotros, a lo mejor puedo decir alguna cosa más. Espero no corregir lo que he dicho antes en las respuestas, pero por lo menos añadir algunas cosas. Gracias. ¿Quién haya alguna pregunta? Me gustaría primero participar a los estudiantes. Aquí hay profesores en primera fila, veteranos. ¿Preguntas cortas o largas? ¿Alguna pregunta por parte de estudiantes? Va, animaros. Aquí hay un estudiante. ¿El micrófono? Jesús. ¿Se puede levantar y hablar de la falta? Comparto plenamente la visión de que Europa actúa como un actor único, vamos a tener un papel mucho más reducido dentro de unos años, tanto en el peso económico como en el peso político. Mi pregunta iría más si usted comparte la premisa conmigo de que creo que en España, como en otros países europeos, hay una demanda sobre todo de una generación, de mi generación probablemente, que demanda una mayor participación y una mayor importancia o más colaboración en la toma de decisiones públicas, y cómo conseguimos conciliar eso con la necesidad de que la Unión Europea actúe como un único actor. Yo totalmente de acuerdo contigo en que tenemos que actuar como un único actor a partir del reconocimiento de que somos muy diferentes en muchas cosas y que tenemos prioridades diferentes. Por tanto, no es fácil actuar como un solo actor porque siempre hay que transigir. Pero claro, habiendo vivido en Bruselas muchos años, primero de joven, cuando tenía más o menos tu edad, un poco más, trabajando, mi primer trabajo como economista, y después a la 10 años y pico como miembro de la Comisión Europea, y antes pues, participando en la negociación o estando en contacto con la cosa europea, con las instituciones, sé que la capacidad de obtener resultados a través del diálogo y la negociación es ilimitada. Se puede pactar, salvo aquello que vaya en contra de tus principios, casi todo. Otra cosa es si te interesa llegar al acuerdo final. Intentarlo, eso es la vida de cada día y de cada hora en Bruselas, no solo en Bruselas, también en muchos países, ¿no? Por lo tanto, actuar juntos, totalmente de acuerdo. La relación con las generaciones es lo que no entiendo muy bien. Yo estoy de acuerdo, por supuesto, en que los jóvenes que queráis tenéis que abriros paso no solo en la vida profesional, que es muy importante, tener una profesión, sino abriros paso en la vida pública si es lo que os interesa, y estaría encantado yo desde el punto de vista que os interese la mayoría dedicaros a la vida pública, a trabajar por el interés general y no solo en lo que te gusta o en aquello que te conviene. Pero no veo yo relación entre avanzar en Europa y que los jóvenes participéis más o menos. Yo creo que todos, jóvenes, menos jóvenes, mayores, todos tenemos interés en que Europa avance. O debemos tener interés en que Europa avance. Para todos es bueno.
vivir en una Europa, estamos empezando a vivir ya, pero vamos a vivir más todavía, y sobre todo vosotros vais a vivir más años que nosotros, en una Europa en proceso de envejecimiento. La forma de frenar ese proceso de envejecimiento es, por un lado, una incorporación activa y lo más dinámica posible de jóvenes europeos, pero me temo que no es suficiente el número con una incorporación activa de jóvenes europeos. Creo, viendo las proyecciones demográficas, que hay que pensar en contar con más gente también. Y lo que yo querría es que una de las aportaciones de las generaciones más jóvenes, como la vuestra, al proyecto europeo sea reducir al máximo, y si fuese posible, eliminar ese miedo que tienen muchos europeos a los que son diferentes por haber nacido en otro lugar, por pensar diferente, por tener otra religión, por tener otra preferencia sexual, por cualquier cosa. Eso yo creo que vosotros, que tenéis la suerte de haber vivido desde que nacisteis en un país democrático, y este es un país donde ese tipo de actitudes se han desarrollado muy rápido, pero en Europa estamos viviendo en muchos países una regresión de esos valores. Y yo creo que está ligado al envejecimiento de la población europea, en parte, no solo, pero está ligado. Por lo tanto, yo cuento con que rompáis las puertas que se os quieran cerrar. Si no las encontráis cerradas, no las rompáis. Se puede avanzar por la puerta sin romper, siempre que está abierta, pero hay que integrar a vuestra generación, salvo que de repente dieseis un giro de 180 grados y empezaseis a pensar generacionalmente igual que piensan algunos de los miembros de mi generación. Espero que no. ¿Alguna otra pregunta? Estudiante, mira, aquí hay otro estudiante. No me voy a perdonar decir para los más jóvenes, que no es que no he presentado al conferenciario, que ha sido, no voy a decir muy joven, 2 veces ministro de Trabajo, de Asuntos Sociales, ministro de Administraciones Públicas, secretario general del Partido Socialista, comisario europeo y comisario de la competencia. Muchas más cosas, pero no me he quedado todo. A ver, estudiante, como no hay micrófono, puedes... ¿Sí? ¿Funciona ya? ¿Sí? Sí. Vale, gracias, perfecto. A ver, muchas gracias, señora Almunia. Yo primero decirle que comparto yo creo que plenamente su punto de vista europeísta, que, bueno, se puede decir, ¿no?, que es europeísta al 100% porque usted ha sido, vaya, lo pone ahí, ha sido todo, ha sido presidente de la Comisión. Y yo tengo una pregunta un poco atrevida o políticamente incorrecta sobre lo último que pone ahí, ¿no?, que pone secretario general Partido Socialista Obrero Español hasta el año 2000, que el señor Zapatero le ganó en primarias, si no recuerdo. ¿No? Vale. Yo tenía 5 años. Pues yo tenía 5 años. Bien, simplemente muy rápido. Usted yo creo que de los varones ya no es, porque tampoco. Entonces, lo único, se ha visto en esta... Usted hablaba de crisis. Yo creo que el Partido Socialista Obrero Español también tiene a su manera una crisis, a su manera, eso ya que lo juzguen los militantes de ese partido, pero hemos visto a otras personalidades históricas, como el señor Borrell, por ejemplo, dar un paso adelante y no en ninguna dirección concreta, pero, o sí, pero decir, yo estoy aquí. ¿Usted eso se lo plantea? Simplemente se lo plantea. Bueno, como te voy a refrescar un poco la memoria, entiendo que no te acuerdes de qué pasaba en el año 97, en el año 2000. A mí me eligió un congreso cuando había dimitido Felipe González en directo allí en el comienzo del congreso, en no sé qué mes del 2007, y sobre la marcha dijo, yo me voy y ahora tenéis que elegir un secretario general en 48 horas, menos de 48 horas. A mí me eligió el congreso, secretario general, estuve allí, unas primarias que yo decidí convocar, ganó Borrell después dimitió por razones que no voy a sacar aquí, que no son las que se suelen decir, por supuesto, pero tampoco las voy a sacar, y entonces a partir del año 99 nadie quería ser candidato a la presidencia del gobierno, que era para lo que se había elegido a Borrell. Entonces yo era secretario general, y yo, pues si no hay nadie, yo voy, perdí, y dimití esa misma noche. O sea que no perdí un congreso, sino que perdí
perdí las elecciones, que es mucho más serio todavía. En aquella misma noche dimití. Y luego hubo una gestora, igual que ahora tenemos una gestora, hubo una gestora presidida por Manolo Chávez, y al cabo de 4 meses, un nuevo congreso eligió a Zapatero, frente a 3 candidatos. Para los que no os acordáis de lo que pasaba en el año 2000, ¿era el año 2000? Verano del 2000, los candidatos eran Matilde Fernández, que había sido ministra de Asuntos Sociales, era Rosa Díez, que había sido consejera del gobierno vasco, era Pepe Bono, no Borrell sino Bono, que era presidente de Castilla-La Mancha en aquella época, y Zapatero ganó. Y entonces pues ya vino una época que conocéis mejor, desde el año 2000, en el año 2004 ganamos las elecciones con Zapatero de candidato, y Zapatero me preguntó si quería ir a Bruselas de comisario y fui yo. Pero yo era pro-europeo desde muchísimo antes. Desde que tenía tu edad ya era pro-europeo. De la universidad y todo aquello. Yo estuve en la universidad, voy a contar la técnica. Estuve en la universidad del año 66 al 71. El último año estaba en París, pero bueno, para escribir un trabajo que me diesen el título de Económicas en Deusto. Entonces, en el año 66 solo habían pasado 4 años desde la reunión del Contubernio de Múnich. El Contubernio de Múnich es la primera vez desde el final de la Guerra Civil en que toda la oposición democrática se une en una reunión del Movimiento Europeo en Múnich y declaran todos, desde la derecha democrática, cristianos, de Gil Robles y todo aquello, hasta el Partido Comunista, y algún antiguo trotskista del PUM dicen: nosotros somos pro-europeos, queremos que España entre en la Unión Europea, que se acaba de poner en marcha, pero queremos que entre una España democrática, por lo tanto estamos en contra de que un país no democrático entre ahí. Bueno, pues mi generación, estando en la universidad, admiraba a los del Contubernio de Múnich, y ya nos hicimos todos, no solo demócratas, pero todos, casi todos, demócratas convencidos y a trabajar para que se acabase la dictadura, sino también pro-europeos. Y de forma inseparable. El otro día en Madrid, esta misma semana, el lunes por la noche, hubo un homenaje a uno de los pocos supervivientes, no sé si será el único, de quienes participaron en el Contubernio de Múnich, que es Carlos Bru, que empezó siendo demócrata cristiano, pero acabó en el PSOE, por supuesto. Está con 90 años, y allí estuvimos celebrando no solo los 90 años de Carlos Bru, sino el Contubernio de Múnich del año 62, nada más. Eso por un lado. ¿Qué más quería saber? Esto para las cosas de historia. No, yo dimití. Yo dimití en el 2000 y ya está. Y creo que hay que ser consecuente con las dimisiones. Yo soy del Partido Socialista, lo he sido hace muchos años, demasiados, porque ya soy mayor, pero lo seguiré siendo hasta que la palme. Como dijo otro secretario general del PSOE, que también está vivo y que no es Zapatero, dijo: yo, afiliado del PSOE hasta que me muera. Simpatizante, eso ya es otra cosa, depende de lo que haga el PSOE. Entonces, ¿me voy a implicar? Pues no. ¿Me voy a prestar a colaborar con quien me pida colaborar en tanto que antiguo secretario general del partido y militante hace muchos años? Cada vez que el partido pide algo, pues por supuesto. Normalmente no pide, o sea que tampoco da mucho trabajo. ¿Sí? Pero Pedro Sánchez, Zapatero, Morcaba, por supuesto, desde mi quinta, siempre que han llamado: oye, como antiguo secretario general, ¿quieres esto? ¿Quieres lo otro? Pues sí. Incluso de vez en cuando nos hacen ir a algún meeting. Cosa que es... pero yo creo que es muy importante para, ya que hemos hablado de la estabilidad de Europa y de España, es muy importante que el Partido Socialista Obrero Español no siga mucho tiempo en crisis. ¿Cómo hacerlo? Pues yo, si tuviese la fórmula, ya se la habría entregado en un sobre, ¿no? Pero no lo sé cómo se hace. ¿Estoy en algún bando de los que aparecen por ahí en la noticia? Ninguno. Yo creo que si ya has dimitido, no tienes que pertenecer a bandos una vez que has dimitido. Muy bien, ¿más preguntas? Paula, Paula aquí primero.
preguntas, ambas súper breves. Una es, ¿cuál es el porcentaje de políticas que se dictan desde Europa y se aplican en España? Y la otra es si usted sabría decirme cómo concienciar a las personas de que las elecciones europeas son importantes. No sé si usted piensa como yo que si, bueno, usted es del Partido Socialista y hay una persona, un eurodiputado del Partido Socialista al que yo sigo bastante, que es Javi López del PSC, menor de 31 años. Entonces, preguntarle si usted cree que si hubiese una especie de revolución generacional en la que hubiese un Javi López en cada federación, la gente se concienciaría más de la importancia de las elecciones europeas. Muy bien, muchas gracias. ¿Cuál es el porcentaje de decisiones que se adoptan en la Unión Europea, en el ámbito de la Unión Europea, y que hay que aplicar aquí? Depende de las áreas. Me dices, en política exterior, pues no muchas. En economía, algunas muy importantes. Toda la política monetaria, por supuesto, la decide el Banco Central Europeo. La vigilancia presupuestaria, bueno, se aplica de aquella manera. En algunos países se aplica mucho, en los que no tienen problemas fiscales dicen que cumplen totalmente con las reglas, los que tenemos problemas de desajustes en nuestras cuentas públicas, el gobierno dice que se cumple y la Comisión dice que no. ¿Hasta qué punto eso significa que Bruselas se está imponiendo? Yo creo que impone mucho menos de lo que se debiera imponer más, debiera decidirse más cosas en el ámbito europeo, sin duda en una serie de áreas. No en todas. Hay algunas de las cosas que hacen las instituciones europeas, algunos debates sin traducción legislativa en el Parlamento Europeo, o algunas actividades dentro de la propia Comisión Europea que no acaban en nada, no acaban en iniciativas concretas ni en decisiones concretas, y pues esto no hace falta irse hasta Bruselas y llamar a 22 traductores para que se hablen todas las lenguas posibles a través del casco para hablar de determinadas cosas. Pero yo creo que hay una paradoja, no me sé el porcentaje, pero hay una paradoja. Desde los países, desde muchos países, hay mucha gente que acusa a Bruselas de imponer demasiadas cosas. Y muchas veces son las mismas voces las que critican a la Unión Europea por ser excesivamente débil. Yo creo que tenemos que encontrar ahí cómo acomodar mejor las piezas y saber que hay áreas, decisiones, en esas áreas donde nuestro mayor interés y nuestra mayor ventaja será compartir soberanía. Entonces, la soberanía se la guarde cada uno en su casa es una cosa del siglo XIX, de cuando se inventó el Estado moderno. Incluso de antes, de Godín, parece que era el que inventó el concepto de soberanía y debe ser anterior. Ahora vivimos en un mundo donde ni siquiera Europa puede ser soberana tomando decisiones a escala únicamente europea en una serie de ámbitos, por ejemplo, paraísos fiscales. Por mucho que la Unión Europea persiga, no se acerca a ello más en serio, paraísos fiscales, si fuera de la Unión Europea hay paraísos fiscales que no se pueden controlar desde la legislación europea, y ya sabemos que el agua no se aguanta en las manos, se escapa con los dedos, y el dinero también. Por lo tanto, luego, elecciones europeas. Hombre, no es fácil. Me contaba antes, me parece que eras tú, me contaba la iniciativa de preparar un paquete a través de, no sé si es PowerPoint o un DVD, no sé, a través de, para informar en los institutos de qué es la Unión Europea, de cómo son las instituciones, de qué pinta cada institución. Entender eso no es fácil. Explicarle a un finlandés el estado de las autonomías en España no es nada fácil. Pero vivimos en eso y queremos vivir en eso. No queremos un estado más simple y uniforme. Europa tiene que ser completa, pero hay que explicarla, y hay que explicar a la gente qué se decide, qué es importante tener en el Parlamento Europeo a quien está más de acuerdo con tus preferencias políticas y no mandar a cualquiera.
luego voy a lo de Javi López, que me parece un compañero estupendo. Pero claro, también me parece estupendo Ramón Joven, que tiene mi edad. Incluso Enrique Guerrero, que tiene un año más que están allí. Me parecen buenos todos. Y las compañeras que están en la delegación, hay algunas estupendas. Desde Elena Valenciano, a Irache, a otras muchas. Pero yo no juzgo a un político por la edad, igual que no juzgo a un actor de cine por la edad, o a un cantante, o igual que no me compro una novela o dejo de comprarla por la edad del novelista. Depende de lo que diga, lo que piense, en qué cree, si es coherente, si no roba, y todas esas cosas. Tiene que haber de todo. No puede haber un bloqueo generacional, no puede haberlo, pero tampoco puede haber una exclusión generacional. Lo pensaba cuando tenía también. Hola. Mi pregunta, voy a centrarla un poco más sobre el hecho de que muchas veces escucho lo de la solidaridad europea como identidad máxima, ¿no? Que muchos europeos presumen de ella. Además, yo en 2007 llegué a España, en 2007. Soy de Guinea Ecuatorial, país que fue colonizado por España. Y que ahora, actualmente, siendo dictador, hay muchos ministros del Partido Socialista que son amigos del Teodoro Obiang Basogo. Y Bono, recientemente, hace una semana, está ahora mismo, creo que en Malawi, comiendo bien con Teodoro. Pues esa no es mi pregunta. Y mi pregunta es, ¿cómo podemos saber, yo, que soy inmigrante, que Europa es solidaria? Si Europa solamente, como decías tú antes, que los anglosajones son más prácticos que europeístas, yo también estoy viendo que Europa también es más práctico. Es decir, Europa le venía bien los inmigrantes cuando había un boom inmobiliario, necesitaba mano de obra barata, el campo necesitaba mano de obra barata, ahí es cuando Europa supuestamente era europeísta. Ahora que estamos en una situación adversa, ahora se está viendo, yo creo que ahora cuando se debería medir si Europa es verdaderamente solidaria, medir ahora si es solidaria, y se está viendo todo lo contrario, Europa no es solidaria. Es decir, está bien que se repita muchas veces, pero la realidad es contundente. Es decir, porque yo mismo aquí en la Universidad de Valencia tuve que participar en una manifestación porque se quería imponer una tasa especial exclusivamente para los inmigrantes porque no había presupuesto para cubrir los gastos de la matrícula, que sabes que está subvencionada para la matrícula de los universitarios. Se quería subir la parte de los migrantes. Yo tuve que participar en eso, en una manifestación, hasta llegar a reuniones con decanos y esas cosas. Y yo estoy viendo la solidaridad europea, y por otra parte también me ha parecido muy importante el ejemplo que has puesto sobre la noticia de que has leído en las noticias que había un 30%, y sé a qué 30% te refieres, que no quería celebrar una cosa, y luego al mismo tiempo en el transcurso de tu discurso has dicho que es difícil que en todos los países europeos se somete a referéndum determinadas cuestiones porque no iban a ser ratificadas en todos los estados. Es decir, no sé si te das cuenta de lo que estás diciendo. Estás diciendo que no se puede someter a referéndum de ciertas cosas porque no les conviene a cierta gente que defiende una determinada ideología, que puede ser respetada o no. Y a los demás pues le vamos a negar el derecho a que se puedan expresar, aunque nos pueda molestar o no, que es precisamente lo que ponías en valor en la noticia que leías, que es una cosa respetable, pero a ti parecía, a mí, desde mi punto de vista, no te parece de todo respetable, al ponerlo como ejemplo. Si te repito lo que yo pienso y lo que creo que he dicho, espero que te parezca más respetable. Primero, lo del referéndum. Yo no creo que el referéndum sea el sumum de la democracia. Más bien creo que es un instrumento peligroso, que hay que saberlo utilizar. No digo que no se deba utilizar en absoluto, pero que hay que saberlo utilizar. Hay que tener cuidado como se utilizan los referéndums. Por ejemplo, en los tratados. Si hay un tratado ya negociado por el Parlamento Europeo, discutido por los gobiernos europeos, por las instituciones europeas, por los parlamentos nacionales, y es un tratado para todos los europeos, lo que no me parece excesivamente democrático, como sucedió con el proyecto de tratado para la Constitución Europea rechazado
en 2005, es que 2 países se lo cargan. Cuando países como España o otros estábamos claramente en favor de ese proyecto de Constitución Europea. Y se lo cargaron 2 países. Y además se lo cargaron después de 2 campañas totalmente rechazables desde el punto de vista democrático. En Francia, diciendo que por la Constitución Europea Francia iba a ser invadida por fontaneros polacos, y en Holanda diciendo que eran los musulmanes los que se iban a quedar con el país. Hay que tener mucho cuidado con los referéndums. Y si hay un referéndum sobre una cuestión europea, como es un tratado, lo más importante, que sea una única circunscripción toda Europa, toda la Unión Europea. O sobre solidaridad, más importante. Yo he dicho que en Europa hay en este momento tendencias preocupantes. Y una de ellas es el repliegue, liderado por populistas de derecha, de extrema derecha, pero con las fuerzas políticas proeuropeas, en muchos casos, temerosas de no seguir, por lo menos parte de ese discurso, de rechazo al diferente, de rechazo al inmigrante, de rechazo al extranjero, de rechazo a lo de fuera, etcétera, etcétera. Parece peligrosa la evolución. La solidaridad es un valor europeo, pero eso no quiere decir que todos los europeos, todos los partidos políticos, en cualquier momento, y todos los gobiernos y todos los líderes sean al 100% representantes eximios de ese valor europeo. Por desgracia, no lo es. En relación con África, hombre, Europa se siente muy orgullosa de dedicar miles y miles de millones a la ayuda al desarrollo. Ya veo tu sonrisa y haría una sonrisa parecida. ¿Qué es lo que me parece más importante? Abrir las fronteras. Abrir las fronteras para bienes, servicios, inversiones y personas, siempre que se sea coherente al abrir esas fronteras con la capacidad de integración de esas personas. Porque abrir las fronteras para que las personas duerman debajo de un puente tampoco me gusta. No es solidaridad, eso es irresponsabilidad. Hay que combinar una apertura y necesitamos abrir las fronteras. Y es bueno abrir las fronteras, pero con las políticas internas que hagan que la cohesión social no sea la víctima de una decisión de abrir fronteras, porque eso es hipocresía. Por tanto, Europa lo está haciendo. En parte sí, pero en otra parte no. No es perfecta. Entre otras cosas, porque la ayuda al desarrollo no está financiada por un presupuesto único europeo. Son presupuestos, contribuciones de los estados, una parte del presupuesto europeo, pero otra parte son contribuciones de los estados y con una gestión que es de la Comisión Europea, pero quien paga manda. Y ahí una parte de los dineros, los programas en que se traduce esos recursos de ayuda al desarrollo, pues en muchos casos no son eficaces, incluso en algunos casos, como decía un amigo mío, no sé si exagerando o no, la ayuda al desarrollo parece a veces el dar, quitar el dinero de los bolsillos de los europeos pobres para dárselo a unos pocos dirigentes de países en vías de desarrollo que cada vez son más ricos. Y se ha hecho mucho de eso, por desgracia, también. Hay ideas modernas de ayuda al desarrollo que no tienen ya prácticamente nada que ver con la ayuda al desarrollo de hace 20 años. Es totalmente diferente, pero es más difícil. Incluso parte de los mayores donantes en ayuda al desarrollo moderna pues no son estados, sino que son ONGs o fundaciones privadas, que hacen las cosas mucho mejor que muchos estados también. En materia de vacunas, por ejemplo, en África es un modelo. Por lo tanto, hay mucho que debatir de eso. Y dicho todo lo cual, como consecuencia de la crisis, y de la crisis no solo económica, sino también política, el valor de la solidaridad en Europa está sufriendo. Eso sí, es evidente. No solo en Europa, pero por supuesto en Europa. Todavía aquí nadie se atreve a decir las barbaridades que ha dicho Trump, pero algunos lo intentan. Menos mal que no son los países más grandes, sino algunos de países europeos de la Unión Europea, gobernantes, no ya un político de la oposición, gobernantes, están diciendo barbaridades respecto del que es diferente, del que no es de la misma nacionalidad o del mismo país. Hay una pregunta por ahí. Dos más por ahí, tres. La de Víctor y la... Hacemos las preguntas
micrófono, hacer las preguntas y... Hola, buenas. En primer lugar, muchas gracias. Yo tenía dos preguntas para usted. Primero, me gustaría saber cómo de cierto es que tras el Brexit alemanes y franceses están discutiendo cuál tiene que ser la nueva lengua oficial de los organismos europeos, porque tengo entendido que la lengua oficial debe ser la de mayor número de parlantes, de hablantes, y en este caso son alemanes y franceses los que están discutiendo esto y cuáles serían las posibles consecuencias de esta situación. Y en segundo lugar, me gustaría saber de quién es competencia que, por ejemplo, a nivel escolar y a nivel de educación se traten el concepto de la Unión Europea, porque, por ejemplo, en España, en los colegios, digamos que la Unión Europea puede pasar incluso completamente desapercibida durante toda tu etapa escolar, pero hay en otros países, que yo conozco el caso de Alemania, en los que hay asignaturas en las que se trata la Unión Europea en sí, se habla del concepto de la Unión Europea, incluso a niños muy pequeños desde primaria se les enseña con cuadernillos, con dibujos, con pegatinas, qué países forman parte de la Unión Europea, qué es el Consejo, qué es la Comisión, qué es el Parlamento. Entonces, ¿de quién es competencia esta diferencia entre los países de la comunicación de qué es el concepto de la Unión Europea? Gracias. Pasamos a las preguntas. Hola, buenas. El otro día nos decían en una asignatura que en Bruselas hay 30.000 puestos de trabajo dirigidos al sector de los lobbies que tratan pues eso, de influenciar las decisiones. Que tratan de influenciar sobre las decisiones que se toman en el Parlamento Europeo, y decía, o sea, leíamos en algunos artículos que en torno al 70% de las decisiones que allí se toman pues están influenciadas por estos lobbies. Entonces, lo que quería preguntar, si usted no cree que debería haber más mecanismos de control, tanto a nivel de gobierno, se habla mucho del tema de las puertas giratorias, en cuanto a la toma de decisiones se refiere, que pues muchas veces se puede viciar esa decisión y no mirar por el bien de los europeos, sino de compañías multinacionales. Me gustaría saber qué piensas sobre, en relación con el tema de la solidaridad, qué piensas sobre que el presupuesto de la Unión Europea sea solamente el 1% del PIB. Y en relación con esto, o sea, también compararlo con el de Estados Unidos, que es el 21%. Entonces, con muchos temas de los que has tratado, ¿no crees que el crecimiento sería mucho mayor si se aportara mucho más a Europa, y que la solidaridad, o sea, en relación con el tema de la solidaridad de los países, sería mucho mayor si en vez del 1% del PIB se pasara solo al 2, al 3 o al 4%? Dos preguntas muy breves y finalizamos para no ver al principio preguntas. Mi pregunta era en relación con el tema de Ucrania, que si sabe si actualmente están paralizadas las negociaciones de adhesión, ya que Holanda votó en contra, creo, para seguir con las... Perdona, ¿qué negociaciones? Negociaciones para la adhesión de Ucrania. Ah. Y si sabe si están paralizadas o sí. Gracias, profesora, y ya... Hola, bueno, yo quería preguntar una cosa que yo creo que sí que está muy relacionada con este tema y que creo que es un punto súper importante que el ponente ha manifestado, que es el peligro, el grave peligro de regresión al proteccionismo. Y yo me pregunto, dentro de los países, ¿no se debería hacer alguna política para que algunos organismos públicos estén pretendiendo ir hacia el proteccionismo? Pongo como ejemplo la Universidad de Valencia, donde yo estoy 25 años. Una universidad que he visto que ha hecho grandes logros, ha crecido de una forma impresionante, se ha internacionalizado de una forma impresionante, pero desde el año 2012 tenemos un gravísimo peligro de vuelta al proteccionismo. Y es porque los localismos, los nacionalismos, los regionalismos están privando frente a la calidad científica. Nosotros tenemos una normativa apoyada por los grandes sindicatos mayoritarios, que deberían ser sindicatos nacionales, y también por grupos estudiantiles, muchos de ellos radicales, y también por los propios equipos que gestionan la Universidad de Valencia.
en la cual en esta normativa desde el 2012, pero se empezó a aplicar en el 2015 porque debido a la crisis no hemos contratado, la propia envejecimiento poblacional va a hacer que muchos profesores se vayan jubilando. Los departamentos nos estamos viendo en la tesitura de tener que contratar a gente nueva para los departamentos universitarios, con una normativa que nos obliga a contratarlos solo si tienen un título de nivel C1 de valenciano. No podemos contratar a gente ni de Teruel, ni de Cuenca, y de fuera de España ya imposible. Y sin embargo esto le parece bien a sindicatos mayoritarios, a algunos grupos políticos, a estudiantes radicales y a los equipos que nos gestionan. ¿Deberíamos hacer algo desde la Unión Europea o desde el gobierno central para que la autonomía universitaria no llevara a una vuelta al proteccionismo, a una vuelta al localismo, a algo que va contra los incentivos? Decimos que estamos en crisis, no tenemos dinero. Las universidades podrían funcionar muchísimo mejor con el mismo dinero, simplemente si los incentivos no fueran perversos. Los incentivos en las universidades tienen que ir por la calidad científica, nunca por los localismos, nunca por la cerrazón, nunca por la antiglobalización. Esta universidad es pionera en Erasmus, pero el futuro es bastante más negro, a no ser que esa normativa se elimine. Y aquí esa pregunta se la pregunto al ponente. ¿Piensa que los organismos públicos, como una universidad pública emblemática en Valencia, como la Universidad de Valencia, no debería dar un mejor ejemplo? Que no sea la vuelta al proteccionismo, que no sea algo alineado con el Brexit, que no sea algo alineado con las políticas de Trump. Y esto se lo pregunto también a Joan Calabuig, que viene de una institución como la Generalitat. ¿No tiene la Generalitat nada que decir en este tema? ¿No le importa la vuelta al proteccionismo de una de sus universidades más emblemáticas, como es esta? La última pregunta aquí al soy de la primera promoción, como el profesor Luis Tormo, García, y Rita Barberá, que fue compañera mía de promoción, las cosas en promoción, y las canas se ven, pero sí que quería, porque habéis hecho preguntas que quizá indica que en la facultad últimamente o no oís o no se os explican cosas de la historia reciente. Una de mis obsesiones era que tuvierais información mis alumnos de la historia reciente. Bien, brevemente, porque el exdecano Ángel Ortiz me ha amenazado de que sea la historia hay que aprender de ella. Recuerdo la declaración de Robert Schuman, 9 de mayo del 50, de ahí que el 9 de mayo sea la fiesta en toda la comunidad europea, por la declaración Schuman, dijo que había que estar a la altura de las dificultades después de la Segunda Guerra Mundial y a la altura de los desafíos. Ahora hemos atravesado la mayor crisis, creo que estamos saliendo, pero empieza a saber. La mayor crisis no se le llama Gran Depresión por miedo, le llamamos la Gran Recesión, pero es por miedo a los años 30, y creo que aquí sí que hay que tener en cuenta una reflexión. Cuando se habló de la Unión Europea, el debate fue unión económica o unión política. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Aparentemente. Y se decidió por la unión económica. Hay que hacer las cosas paso a paso, creando solidaridad de hecho, etc. Ahora, después de la gran recesión, se está planteando, lo ha planteado Joaquín Almunia, el debate. ¿Hace falta que se ceda más soberanía política? Un gran fantasma recorre Europa. Ahora, el populismo. Frente a este gran fantasma ya no tenemos a los dioses, que en algún tiempo los dioses andaban en la tierra. Estoy hablando de los políticos que hicieron posible este proyecto que es learning by doing. Es decir, se está haciendo mientras lo hacemos, no tenemos ninguna experiencia. La pregunta es rápida y termino con ella. Es importantísimo tener una posición común, tan difícil de tener Europa, y quisiera que dijera algo Joaquín Almunia, que ha conocido, dado que el ceteris paribus, acordaos en muchas asignaturas de la facultad, ceteris paribus, con el ceteris paribus es como Harry Potter, como tiene la varita mágica, cuando tiene dificultad te hace la varita mágica, ceteris paribus, un profesor en la pizarra, cuando tiene dificultad dice ceteris paribus, supongamos que hay cosas de transporte, supongamos que... Muy bien, lo sabéis. Como Joaquín Almunia es licenciado en Económicas, pero también en Derecho, los de Derecho
tienen el rebus sic stantibus, también tienen su varita mágica. Vosotros no la tendréis. Lo que quiero deciros es, ¿qué hacer? Porque yo coincido al 100% con lo que ha dicho de qué hacer. El problema es cómo hacerlo. Todos firmaríais el qué hacer en lo que ha dicho Joaquín Almunia de lo más urgente. Mi problema es, que le planteo es, cómo hacerlo, porque él ha tenido muchas dificultades y no ha vivido el cómo hacerlo, y lo tiene que decir. Y termino con un concepto que no debéis olvidaros nunca. Han sido casi 40 años de profesor en la facultad, soy de la primera promoción. Y aquí, no sé si está o se acaba de ir, el profesor Bono era el único que ha sido profesor mío. El resto de todos los que son profesores de aquí han sido alumnos míos, son profesores catedráticos, salvo Luis, compañero de promoción. La pregunta es, el concepto coste-oportunidad, por favor, ese concepto no lo perdáis nunca. Como economistas es de las pocas cosas valiosas que debéis guardar en el bolsillo en vuestra profesión. Cuando vais a hacer una cosa, dejáis de hacer otra. ¿Cuál es el coste-oportunidad de comenzar por más unión económica, más coordinación de la política económica o más cesión de soberanía frente al gran fantasma que recorre el populismo? Gracias. Bueno, respondo en 5 minutos a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 preguntas. O sea que, perdón por la simplificación. Me estaba acordando del ceteris paribus y rebus sic stantibus, pero en aquellas enseñanzas, para explicar lo que yo quiero responder aquí, se dedicaba a medio curso. Ahora no. Lengua oficial en las instituciones europeas. Todas las lenguas oficiales de los países miembros. 23. Lengua de trabajo, es decir, en qué lengua se puede hablar en una reunión interna, en una reunión de la comisión interna, en francés, inglés, alemán. ¿Cuántos saben alemán? Los alemanes y los austriacos. ¿Cuántos saben francés? Los franceses, la mitad de los belgas y algún español de mi edad, porque en nuestro tiempo la segunda lengua era el francés. ¿En qué se habla sin preguntar a tu interlocutor qué lenguas habla en inglés? ¿Con ingleses o sin ingleses? O sea que esas cosas de si los franceses y los alemanes... Los franceses les gustaría que hablasen francés hasta los de África del Sur, pero cada vez habla menos gente. Y los alemanes saben que hay muy poca gente capaz de aprender alemán si no lo ha hecho desde niño. Por lo tanto, el inglés se ha impuesto. Hablamos mal inglés, pero como todos tenemos el mismo nivel de mal inglés, pues se puede hablar. Y eso va a seguir así. Totalmente de acuerdo en que los planes de estudio deben incluir aspectos de Unión Europea, fundamental. No lo va a regular la Unión Europea, porque la Unión Europea no regula planes de estudios. Ni siquiera Bolonia es algo vinculante desde el punto de vista jurídico europeo. Bolonia es una reunión de rectores y universidades europeas que ha sido asumida, pero no tiene su origen en una iniciativa concreta de la Unión Europea, y mucho menos planes de estudios de enseñanza primaria, secundaria o cualquier otra cosa. Los lobbies. Hay un registro de lobbies, hay una regulación de lobbies, de gente que tiene que registrarse para poder ser admitido en cualquier reunión con las instituciones europeas, con la Comisión por lo menos. El Parlamento Europeo, no sé qué regulación tiene, pero seguro que tiene alguna. Y los gobiernos nacionales, hay algunos que las tienen y otros que no las tienen. ¿Son importantes los lobbies? Son muy importantes, entre otras cosas porque para tomar decisiones relevantes, los pasos que hay que seguir, las consultas, las reuniones, evaluaciones de impacto, nueva reunión de consideraciones, son muy largos. No se improvisan decisiones. Los únicos que improvisan son los jefes de Estado y de Gobierno, y así nos va a veces el Consejo Europeo. Y las puertas giratorias tienen una regulación. En el caso de la Comisión hay un código de conducta de comisarios muy estricto. Hasta ahora la incompatibilidad es total, y va a seguir siéndolo durante el ejercicio del cargo. No se puede hacer nada ni cobrar nada que no sea tu sueldo. Bueno, está mal el sueldo, pero no se puede cobrar
cobrar ni un céntimo más por nada. Después de dejar la comisión durante 18 meses, hay que informar de cualquier tipo de actividad, sea o no sea remunerada, y que la tienen que autorizar. Ahora se discute si ese plazo de 18 meses debe alargarse más, porque se ha discutido en particular el caso del antiguo presidente de las dos comisiones a las que yo he pertenecido, de Durão Barroso, que fuera ya del plazo en el que tenía que pedir autorización, ha sido contratado por Goldman Sachs y se ha creado un lío, y se dice, bueno, hay que ir más allá de 18 meses, hay que ir a 3 años. Es posible. ¿Las puertas giratorias son un problema? Sí, cuando de verdad hay intereses en juego. Pero decirle a alguien, por el hecho de que haya ocupado un puesto público, que no puede hacer nada más que salir a pasear y a jugar a la petanca, me parece una locura. La transparencia es mucho más importante que la prohibición. Mucho más importante que la prohibición. Y si a un ex comisario o ex no sé qué le llama al Parlamento a preguntarle qué está haciendo, tiene obligación de ir. Y hay un principio general de que éticamente, fuera de cualquier límite de prohibición de puerta giratoria, un comisario no puede hacer nada que perjudique el interés general europeo. Me parece estupendo. Eso es un principio ético, no es un principio jurídico, ni una prohibición. El presupuesto del 1% europeo es escasísimo. Y más si tenemos en cuenta que todavía el 30 y tantos % es presupuesto agrícola, que es una excepción que ya no tiene tanto sentido como lo tuvo en origen, porque es que los países miembros se ahorran el presupuesto agrícola de apoyo a sus agriculturas porque es el presupuesto europeo el que subsidia y financia la actividad agraria, que no es rentable por sí misma. En ninguna otra actividad eso existe. Si se quitase la agricultura, el presupuesto europeo sería el 0,6%. Es una miseria. Pero quienes aprueban el presupuesto son los Estados miembros. Y ahí hemos topado, no con la Iglesia, sino con la cicatería de los Estados miembros. Con Ucrania no es un acuerdo de adhesión, Ucrania no es candidato ni lo va a ser, es un acuerdo comercial, que por demagogia, por presión de los populistas holandeses, de Wilders, el gobierno holandés cedió y organizó un referéndum. Es una locura hacer un referéndum en un país sobre un acuerdo comercial y de cooperación con un país tercero, parece que es una irresponsabilidad, mal uso del referéndum, en ese caso clarísimo, demagogia pura. Ningún votante puede saber qué tiene ese acuerdo, ni por qué se firma, ni el contexto, bueno, ninguno. El 0,02 sí, pero el resto no. Me parece una demagogia y un quitarse del medio las responsabilidades y decir, venga, yo organizo un referéndum y que respondan los otros. Me parece horrible. Sobre las cuestiones académicas, la Unión Europea, de todos los temas que ha tratado usted, no tiene nada que decir. Ahí, probablemente el gobierno central aquí en España poco, y probablemente las universidades las que más tienen que decir, cada una de ellas en uso de su autonomía. Pero no es un tema europeo, en todo caso para nada. Y luego lo que ha preguntado Víctor, ¿cómo hacer las cosas? Bueno, yo he dicho, hombre, hay que tener mucho conocimiento técnico. Vivimos una época en la que los tweets sustituyen a los hechos. Y los eslogans sustituyen a los argumentos. Y yo estoy en Twitter y cuando me gusta una cosa la retuiteo y cuando alguna vez que se me ocurre alguna tontería la digo por Twitter. Pero no se me ocurriría dar esta conferencia a base de twitters. Es así. Por lo tanto, ¿cómo hacerlo? Con datos, con argumentos, con contraargumentos, con diálogo, con muchas horas de trabajo y negociación para superar divergencias y para acomodar las diferentes prioridades. Eso es la política. Lo que no puede hacerse es de forma tecnocrática o imponiendo unos a otros. La política tiene que primar. No empezar por la unión política, porque no se puede construir de la nada un demos europeo, o no se puede sustituir el debate político de cada país, o de cada comunidad autónoma, o de cada municipio, o de cada sector de la sociedad, pero tiene que haber una convicción política, una determinación política. Eso es la gran virtud de la política, ¿no? De saber avanzar a partir de realidades complejas y de posiciones muy diferentes. Y luego, el coste de oportunidad, yo vamos, ahora soy profesor, pero no de economía, de teoría económica, pero el coste de oportunidad me refería con la pregunta que me ha hecho, la primera pregunta sobre la participación de los jóvenes o no en política.
Es verdad que hay un problema de coste de oportunidad. La vida pública es, por una parte, extraordinariamente enriquecedora y por otra parte, muy dura en muchos casos, ¿no? Y frente a lo que uno se puede imaginar viendo determinadas imágenes de determinados políticos, en política, si la quieres hacer en serio, tienes que trabajar mucho y además no hay fines de semana. Pero eso es un coste de oportunidad. Si te gusta la cosa pública y quieres dedicarte a defender tus ideas y lo que crees que es bueno para el conjunto de la sociedad, pues tienes un coste de oportunidad, tienes muchas satisfacciones, tienes momentos muy difíciles, tienes menos fines de semana y si no robas tienes un salario mucho más bajo. Pero merece la pena. Esa es mi conclusión final antes de irnos todos a comer. Muchas gracias.